Seguimos con la segunda parte de la primera venida. Sabemos, Dios se hizo hombre, vino a salvarnos. Segunda venida, acerca de traer juicio en la tierra. Ahora vamos a ver los evangelios. Ya sabemos cuáles son las buenas nuevas, ya entendimos, todo esto se va a estar tratando lo que es estas clases de los evangelios. Y hay 4 evangelios. El primero es Mateo. ¿Quién fue Mateo? ¿Alguien me puede decir? Mateo fue un discípulo de Cristo. Mateo era un recaudador de impuestos. Sí. Sí, ¿Su y nombre? Dios lo llamó. ¿Su nombre cuál era? Sí, Dios O le sea, cambió el nombre. Mateo no es un apodo, ni es un sobrenombre. Un es su sobrenombre nombre. que Dios le dio. Ahora, Mateo tenía 2 nombres. ¿Cuál era el otro nombre? Lo conocemos más como Mateo, pero él mismo dice cómo se llama. Estoy buscando, pero no lo encontré. Bueno, no se rompe la cabeza. Lo voy a decir y van a decir, Sí, ya. sí, es cierto. A ver. ¿No? No. ¿Ese es José? Ajá. Era Leví. Ah, Leví. Leví. Entonces, vamos a estar viendo acerca de Mateo. Nada más pasó cerca de él, estaba recaudando impuestos y le dijo, sígueme, ¿Sí? ¿verdad? Sí, exacto. Estaba sentado a la mesa de los tributos. Ajá. Entonces, aquí vamos a ponerle Mateo. Y bueno, ya sabemos, no vamos a estar viendo la vida de Mateo, sino acerca de los evangelios. Entonces, la vida de Mateo lo vamos a ver en otras clases, cuando empecemos a ver así de forma particular la gente. Pero Mateo sabemos que era un recaudador de impuestos. Dios lo llama, él era discípulo, pero también él escoge a 12, y él era uno entre los 12, y son llamados apóstoles, aquellos que envía con un propósito. Y entonces eso es lo que es los apóstoles, o los de hoy en día, que son enviados para estafar y para generar controversias y falsas enseñanzas, sino ellos fueron enviados para llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones. Eso era un apóstol. Eso era un apóstol, no los de hoy. Entonces, vamos a ver realmente lo que es el libro. Y vamos a ponerlo de esta manera. Hay algunas fechas, hermanos, que en algunos libros hablan acerca del escrito. Y dicen que es cierto tiempo, ciertos años. Tenemos que estar entendiendo que a veces varía un poco esto de los escritos. Cuando exactamente lo escribió. Hay algunos que sí lo dicen, es que en el año 50 se escribió. Otros dicen, no, en el 54. Otros dicen, no, es antes. Entonces, les voy a leer nada más lo que dice este libro. Y hablando acerca de lo que es, que se encontró una copia de Mateo. Dice, ya que ninguno de los escritores de los evangelios se identifica en sus escritos, es necesario apoyarse en los primitivos padres de la iglesia, así como en las evidencias internas de los mismos evangelios. En el caso del primer evangelio, los padres de la iglesia de los tiempos más tempranos testifican unánimes que lo escribió Mateo, el apóstol de Jesucristo.
Desde los tiempos más tempranos se reconoció a Mateo como el autor de este evangelio, un fragmento de una obra perdida de Papías, obispo de Herápolis en Frigia, alrededor de 1030 después de Cristo, en el 130. Dice, es la evidencia más temprana. Ahora, hay que entender algo. Cuando se habla de obispos, es el nombre que se le da también al pastor. Yo tengo 3 nombres, pero yo no los puedo estar diciendo, ¿verdad? Los títulos que yo tengo, porque entonces la gente no entendería mal. Yo puedo ser obispo, pero si yo me presento, ¿quién es usted? Soy obispo. ¿Qué me van a decir? De la Iglesia Católica. Y yo, Así que le besan el anillo. voy a poner un anillo de esos grandes de chorro, Rojito. de reggaetonero ahí. Y ahora, otro nombre que es un título para mí es anciano. Pero entonces, ¿con quién lo confundirían los ancianos? Con los testigos de Jehová. Entonces me diría, ¿usted es anciano? ¿Usted es de la Watchtower, de los ruselistas? Entonces por eso es que normalmente nos llamamos pastores, porque el obispo, el anciano y el pastor tienen esos cargos y que describen. Por eso es que vamos a ver a veces en los escritos o que dicen el obispo, pero hablando a veces entendiendo que es el pastor. La Iglesia Católica todavía no estaba. Entonces, ¿cómo es que van a ser obispos si todavía no estaban? Porque Cristo les dice que tienen esos 3 títulos. Obispo, hablando de supervisor, el que está supervisando y les está dando las herramientas para que hagan las cosas dentro de la congregación. El anciano, el que sabe, el de experiencia, el que tiene conocimiento para ayudar a la gente para hacer las responsabilidades, y el pastor que les está proveyendo seguridad, cuidado y alimento que sea nutritivo para las ovejas. Esto quiere decir una buena y sana doctrina. Entonces, por eso es que habla acerca de los obispos. Bueno, entonces algunos declaran, y en el 130, y esto es para todos los evangelios, menos el de Lucas, y pues muchos también declaran acerca de Juan, pero dicen que Mateo, ¿quién lo escribió? Mateo, pero por parte de quién lo dice, por estas gentes, y que son unánimes, son acerca de los obispos y acerca de los padres de la iglesia. Hablando de padres, pues no es el padrecito, sino padres hablando de esos encargados en las iglesias locales. Por eso es que hay tantas variaciones y dicen, ya ven, aquí ya estaba la Iglesia Católica. No, es que tú te adjudicaste su nombre que Cristo lo había dado hacia sus discípulos, hacia sus apóstoles. Entonces, no porque tú te llames, vamos a ponerle una marca, te llames Nike, quiere decir que tú fundaste o tu compañía se llama Nike, sino así te pusieron. Y no te van a asociar a ti con la marca, sino simplemente van a decir, tú eres tú y tú te pusiste así, te pusieron tus padres. ¿Se da cuenta? Entonces así lo mismo con los padres de la iglesia primitiva. Hablando acerca de ello, a veces no les gusta que le llamen primitiva. Bueno, vamos a decirles también por los débiles en la fe, acerca de la iglesia en sus inicios. Nada más. Bueno, nadie de nosotros son débiles, pero pues los que vayan a ver el video vayan a decir, no, pero no es primitiva. Bueno, la iglesia que va iniciando, la iglesia en sus inicios. Y esa gente se les llamó también padres de la iglesia. ¿Alguna duda, pregunta aquí? ¿No? Bueno, entonces vamos a estar viendo, Lucas presenta a Cristo como el rey. El rey. Mateo presenta a Cristo como el rey. ¿Por qué lo presenta como el rey? Porque va a tener un inicio y que es espléndido, tiene una genealogía. Mateo lo va a presentar como el rey.
el rey, y después vamos a verlos, el rey de los judíos. Acerca de Judá, acerca de Israel, el rey de Israel, que es Cristo. Y entonces, ¿por qué? Porque tiene una genealogía. Los esclavos no tienen genealogía, no saben de dónde vienen. Ellos simplemente, tú eres esclavo y te llamas Pánfilo, ¿verdad? Y así quiero llamarte. Pero me llamo, no me importa cómo te llames, así te voy a decir, ¿verdad? Y así era la gente en la antigüedad, que daba nombres a sus esclavos, no respetando ni quiénes fueron, ni a quiénes eran sus padres, de dónde venían. Pero Mateo lo pone como el rey de los judíos, el rey de Israel. ¿Por qué? Hay una genealogía. Y también porque rey, descendiente del rey David. Del rey David. Cuando una persona quería subir al trono y estar como rey, tenía que venir de esa descendencia real, dice la gente. Es lo mismo que ahorita está pasando allá en Inglaterra, en España, con los reyes. Los reyes de España todavía hay, ¿no? Sí. Y está el príncipe, y se les dice los príncipes, y todavía hay la realeza y todo, el amor. Pues bueno, tenía que venir de una descendencia de reyes. Y en este caso, ¿quién es el que viene de la descendencia de reyes? El Señor Jesucristo, el rey descendiente del rey David. Entonces había una genealogía y había se presenta como ese rey. Ahora, Él es el rey de Israel, el rey de los judíos. Y vamos a estar viendo acerca de, nos marca, y quiero que usted observe. Yo sé que los libros y la información no es la Biblia. Nuevamente lo repito esto, la información de los libros y de las hojas o estudios en internet, aún en sitios bautistas fundamentales, no son la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces la gente piensa que dice, así me lo dijo el pastor, y hablando de un dato que no viene en la Biblia, entonces así debe de ser. Por eso les dije acerca de las fechas, porque a veces la gente se ha peleado y dice, es que mi pastor me dijo que en el año 50 se escribió el libro de Mateo. Y otro va a decir, no, es que mi pastor, que es teólogo, que tiene un doctorado en no sé dónde, que no sé qué, dice que es en el año 48. Ellos no son la Biblia. Se escribió y se tiene registro, sí, que más o menos cuando, a un aproximado, pero no es la Biblia. Entonces, por eso es que los datos que le voy a dar a veces están a las fechas, o algunos datos, usted dice, algunos lo creen de esa manera, otros no. Otros pueden decir que Mateo lo presenta como el rey de los judíos, otros los van a presentar como el rey de Israel, y no por eso es diferente, es el mismo, pero algunos quieren hacer esas peleas con ello. Y pues bueno, vamos a ver acerca de, yo creo que eso lo voy a guardar para más adelante. Si les voy a dar 4 nada más, vamos a ponerle 1, 2, 3, 4 acerca de profecías cumplidas. A ver si se ve. Vamos a poner nada más estas 4 acerca de profecías que fueron cumplidas. ¿Con quién? Con Mateo. ¿Se da cuenta? Acerca del nacimiento de Cristo, acerca de la matanza de los niños en Belén, también la radicación de la familia de Jesús en Nazaret. O sea que se fueron a vivir, ¿se acuerdan? Después de que estuvieron en Egipto, regresaron a Belén y de ahí se fueron hacia lo que es Nazaret. Llegaron a Nazaret y por eso se le conoció como, ¿se da cuenta? Tú eres Jesús de Nazaret. No Nazareo, como ya lo he explicado, Nazareo es otra cosa, con lo que lo vimos con Sansón y con lo que son los jueces, pero Nazareo es otro. Nazaret, porque es de Nazaret, Nazareno, con el neo. Entonces, aquí es, en el primero,
el nacimiento de Cristo. Segundo es acerca de la matanza de los niños en Belén. Tercero, la erradicación de la familia de Jesús en Nazaret. Y cuarto, la traición por 30 piezas de plata. Ya lo había profetizado Dios, ¿sí? Y hablando de que iba a ser vendido por esas 30 piezas de plata. Ahora vamos a ver son 3 relatos. Sí, está fácil. Para la siguiente semana vamos a seguir con los evangelios, también dándoles ahí un poquito más, así que hay que poner atención. Relatos de Jesús en Mateo, hablando de que con respecto a lo que es el rey. Si Él es el rey, tiene que haber relatos como un rey, ¿cierto? Tiene que venir y darle gloria y honra como rey. Por eso es que dice, bueno, ¿y por qué le llama que Él es el rey? Pues bueno, va a venir y va a estar dándole esplendidez. El primer relato, ¿cuál creen que sea? El bautizo. Antes del bautismo, antes. El nacimiento. ¿Nació como rey? Nació como rey, no. Pero entonces, ¿qué pasa en el relato de ahí en el capítulo 2? Nada más véanlo, capítulo 2. Y luego van a decir, sí, como rey. La de los magos, la adoración. Exacto. La adoración que le dieron, ¿no? Primero, por personas que no eran judíos. ¿Sí? Sí, es cierto. Es el primero. Jesucristo es el rey. ¿Por qué? Nace del linaje. ¿Qué podemos decir? Vamos a ponernos y los vamos a enumerar aquí. ¿Qué empezamos? Linaje real. 2. Los magos de Oriente le dan honra como rey. ¿Cierto? Ya dijeron, sí es cierto, los magos, pues por eso vinieron de Oriente, ¿verdad? Estos magos de Oriente. Dato importante, como estábamos viendo de Halloween. Pero ¿qué no los magos? Ahí dice acerca de la adivinación, los magos, las hechiceras. En las hojas que les repartía, ahí dice. Pero no eran magos, eran astrólogos. Eran observadores de... Por eso es que la Biblia da esos términos de manera que su significado puede referirse a algo. Que no nada más es a una cosa, sino puede ser a varias. Por eso, como les dije acerca de la narración de hijo, a veces piensan que es hijo y es hijo, puede ser engendrado o puede ser adoptado. O puede, como dicen, es postizo. Como voy a un asilo y digo, ahora yo soy tu hijo y tú eres mi mamá. Pero realmente no es, ni soy adoptado, ni no soy postizo. Ahora lo entendemos. O como la palabra salvación. En la Biblia no quiere decir todas las veces que habla acerca de salvación que vamos a ir al cielo, sino habla también de la salvación, de que me estoy salvando de este mundo, de la contaminación del mundo. También otros significados con la palabra salvación. Lo mismo a veces pasa con ello, acerca de magos, que tratan de hablarles y decirles acerca de la explicación de lo que hacen. Pero nosotros no sabemos que eran astrólogos, o sea, aquellos que estudian las estrellas. Eran sabios, eran matemáticos, físicos. Ellos estudiaban el universo, pero sabían acerca de la profecía y eran gentiles que les dieron honra a quienes, al rey de Israel. Pero no nada más él le dio la honra. ¿Quién más? ¿Quién más les dio la honra como rey? Los pastores. Ahora, aquí encontramos esta situación. ¿Se acuerdan? Los magos no llegaron al pesebre.
los magos llegaron a una casa y no estaban los pastores ahí, no había nadie, solamente María, José y el Señor Jesucristo. Y entonces llegan y lo adoran los magos. Y entonces también les dan adoración los pastores antes de todo ello. Entonces usted y yo sabemos, y lo vamos a poner aquí nada más como uno, así, pero es acerca de los pastores. Le vamos a poner de esta manera, porque fueron los pastores, pero también los ángeles. ¿Cuál fue su anunciamiento? Un rey os ha nacido. Os ha nacido en la ciudad de Belén. Y que es David, la ciudad de David, en Belén, dando a entender acerca de quién. Y lo vamos a ver aquí y en Lucas, acerca de que es el rey de Israel. Y les da gloria a los pastores, ángeles, magos. Es como que nada más una pequeña enseñanza con respecto a ello. ¿Qué más? Vamos a ir viendo un poquito más y dice ahora, vamos a ver esta situación de los relatos. Y lo voy a poner de esta manera y aquí, aparte, porque lo vamos a ver ahorita aquí en este lado, que son los Herodes. ¿Quiénes eran los reyes en ese momento? Herodes el Grande. Ahora, Herodes el Grande y la descendencia, la dinastía de los Herodes. Todos se llamaban Herodes, aunque era el título, pero realmente tenían sus propios nombres, sino que ellos dijeron, yo me llamo Herodes. Sí, pero ¿cuál es tu nombre? Ese es tu título. El único que llevó su nombre como Herodes fue Herodes el Grande, y de ahí se empezó a dar la dinastía. Entonces, de aquí, hermanos, a lo que fue esto, lo que estamos viendo acerca de sucesos como rey, hablando de qué es lo que pasó con David, y haciendo una semejanza. No le voy a decir que es un ejemplo y así, pero es un pequeño detalle. David fue rechazado, aún siendo rey. No estaba en el trono, estaba en el pueblo, estaba alrededor, pero nadie lo estaba contemplando como rey. Él se tuvo que ir y tuvo que correr y tuvo que huir de Saúl, ¿se acuerdan? Se fue a esconder a la cueva de Adulam. Y entonces, ¿quién se le acercó? Los ladrones, rateros, gente que también eran excluidas por la sociedad. ¿Y por quién? Por el rey. Ahora, quiero que hagan una comparación de esta manera. Y es esto. Herodes, ¿qué quería hacer con Jesús? Y estamos hablando de Herodes el Grande cuando era niño, bebé, cuando nació. ¿Lo quiso matar? ¿Sí o no? Porque dijo acerca de que los magos le dijeron, venimos a adorar al rey de Israel. Porque dijo, ¿cómo? Ahora, ¿qué más? Los fariseos, ¿qué ellos qué querían? Y bueno, lo contradecían. Contradecían al Maestro, al Señor Jesucristo. No lo aceptaban como el rey. Y por eso cuando van con Pilatos, ¿qué dice? Quiten decían ellos, quiten ese título, el rey de Israel. ¿Se acuerdan que Pilatos le puso arriba en la cruz? Ajá. Y entonces ellos dijeron, no, es que él se decía ser el rey de los judíos. Y Pilatos dice, lo que está escrito es. O quieres contradecir y quieres, allá tenemos otras luces. No, pues ya ni modo, pues ya mejor me quedo callado.
Entonces los fariseos lo contradecían. Lo mismo que pasó con David, ¿se acuerdan? No lo querían, lo contradecían. No podía ser el rey. Pero entonces, ¿con quién se juntaba David? Ya lo vimos en la cueva de Adullam. Los que estaban huyendo de Saúl. Pues ladrones, los traicioneros, los que llevaban impuestos. Entonces, vamos a ponerle nada más así. ¿Con quién se juntaba David? ¿Y con quién fue el Señor Jesucristo? Él se juntaba con los pecadores, claro. Hasta no dijeron los fariseos, si supieran quién es esta mujer, si supieran quién es este hombre. Y es cuando se levanta el recaudador de impuestos, Leví, y les dice, si en algo les debo, les fallé, yo se los voy a duplicar, les voy a dar 2, 3, 4 veces más. Y entonces, porque decían que los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Mira, Fernando, ve y diles a los niños que no estén ahí jugando en las camionetas y tampoco que estén pasando los juguetes. ¿Se da cuenta, hermanos? Es un simple, pues nada más ahí como un ejemplo, pero la cuestión es que David se estaba juntando con gente de esa manera, que fueron los que le creyeron y que fueron los que llegaron al poder con él, y esos fueron los que después son los valientes de David. Y entonces con el Señor Jesucristo, ¿quiénes eran los que estaban en sus filas? ¿Y quiénes eran ellos? Uno era recaudador de impuestos, o sea, uno que engañaba al pueblo y cobraba más y era deshonesto. Los otros eran pescadores del pueblo. Y así empieza la lista de los que eran pescadores, de la gente, los del pueblo, que habían traicionado, y solamente pues había uno acerca de que era también que leía las escrituras, que era conocedor de las escrituras bastante. Aun cuando escuchen bien acerca de esto, ninguno de ellos era ignorante. Por ser pescadores no quiere decir que no sabían y más de lo que eran hoy en día que una persona teóloga sabe, porque se les decía que tenían que seguir estudiando, aprender, aunque ellos eran pescadores. Se da cuenta, a veces la gente lo asocia y malamente, pero a veces la gente lo asocia un pescador a Pablo, a Pedro y a ellos como una gente del campo. Pero hoy en día la gente del campo sabe más del campo y sabe qué hacer que a veces esos ingenieros agrónomos, porque a esos se les mueren sus cultivos y a los del campo les pegan y les dan, diríamos nosotros. Entonces se da esta situación. Ahora, entonces con estos fueron rechazados. Fue rechazado, ¿verdad? Y fueron rechazados el Señor Jesucristo con sus apóstoles. Pero también hay relatos que hablan acerca de la venida del Señor. Y esto es, vamos a ponerlo aquí por segunda vez. Y esos relatos, ¿qué pasan? ¿Como cuáles? Y podemos ver, y bueno, también es acerca de parábola de los talentos, las vírgenes prudentes e insensatos, las ovejas y las cabras. Pero yo le podía agregar algo que es muy entendible, y ese es el capítulo 24. El capítulo 24, ¿de qué habla? Es profético, ¿no? Es profético, ¿sí? Y entonces dice también que Él va a regresar con su reino, su gloria.
Primero es el arrebatamiento y sabemos acerca del fin de los tiempos, que cómo iba a iniciar el principio de dolores y cómo va a ser también después. Todo eso es narrado en el capítulo 24, acerca de cómo rey es que va a venir y va a agarrar y nuevamente va a tener el control como rey de su trono. Ahorita Él es rey para nosotros, pero Él no está establecido como rey aquí en la tierra. ¿Hasta cuándo va a venir y va a poner su reino? Por eso se le llama el reino milenial, porque va a venir y va a reinar por 1000 años. Ninguna persona reinó 1000 años, ¿verdad? No, hasta ahorita no. Por eso dice, Él es encima de todos y Él va a reinar algo que de los demás reyes no pudieron hacer. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Bueno, ya nada más para irnos un poquito más rápido Entonces, viendo esto, Mateo lo presenta como el rey y también como el Mesías de Israel y el Salvador de nosotros, pero específicamente el Mesías de Israel. Cuando le queremos exponer la palabra de Dios a un judío, le podemos hablar acerca de Mateo. ¿Por qué? Porque habla acerca del rey de Israel, acerca del Mesías, acerca de una genealogía, la cronología, todo lo que se está viviendo, todo lo que está pasando y lo que se está dando a entender. Eso es acerca de Mateo. Y bueno, vamos ahorita a estar viendo acerca de de los Herodes. Así que vamos a tomar unos minutitos, déjenme ver cuántos, unos 7 u 8 minutos, y vamos a empezar con los Herodes, para que le entendamos a estas narraciones.